Hola fantasmistas del internet, mucho gusto. Estamos a martes 11 de octubre y el libro de esta semana y el sexto de nuestro reto es otro clásico que no he leído y se llama Demian de Hermann Hesse o Hesse. No estoy segura de cómo se pronuncia, le diré Hesse. Y bueno, para eso pues tengo esta pequeña edición de bolsillo de Grupo Editorial Tomo de el 2016. Este libro es una donación de una amiga muy querida que me lo dio hace unos meses cuando me mudé de ciudad, así que es preciado, no lo he leído todavía, no he leído nada. Este libro fue publicado por primera vez en 1919 y tengo entendido que es un libro semi-autobiográfico. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la contraportada. Dice, Demian es uno de los libros más leídos de Hermann Hesse y en el cual cimentó su fama. En esta obra nos presenta personajes fuertes e inverosímiles, logrando una trama de gran penetración psicológica y con un leve toque de herejía. Su libro es un pecado que todos deberíamos cometer. Acompañando al personaje principal, Emilio Sinclair, es una extraña aventura a explorar el otro lado de la paz hogareña, la decencia y la claridad. Ese otro mundo antagónico de oscuridad que también es parte de nosotros mismos y que no puede ser ignorado. Se debe enfrentar para obtener la energía de la vida completa y romper el cascarón. Como dice Max Demian, el que quiere nacer tiene que romper el mundo. Bueno, son interesantes. Me atraparon con la parte de la herejía. Así que, bueno, el autor, ¿quién es Hermann Hesse? La Wikipedia nos dice que es un escritor, poeta y novelista, también pintor, alemán, nacionalizado suizo, que vivió de 1877 a 1962. Su obra consta de más de 40 volúmenes, entre los que puedes encontrar novelas, relatos, poemarios y meditaciones, y además publicó también monografías, antologías y varias revistas. Y bueno, sus inicios fueron como aprendiz de librero en 1895, un siglo antes de que yo naciera, y 3 años después logró llegar a asistente de librero. Ese mismo año, 1898, publicó su primer libro de poemas y como aquí no sabemos alemán en esta persona, vamos a decir el nombre traducido al español, que es Canciones Románticas. Ese fue su primer libro. Y bueno, sus primeras publicaciones no tuvieron mucho éxito, de hecho fueron un total fracaso, pero su librero no perdió la fe en él, de hecho tenía bastante esperanza y lo vio como un impulso para la carrera de el autor. A el autor le tocó vivir pues la Primera Guerra Mundial en carne propia, de hecho se ofreció como voluntario, aunque dice la biografía que no fue de mucha ayuda, y también conoció en persona a Carl Jung y fue pues estas influencias lo que lo llevaron a escribir y publicar la obra de Demian en 1919 bajo el sinónimo de Emile Sinclair. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos está deparando este pequeño librito. Esta edición tiene un total de 9 capítulos divididos en 218 páginas, así que prácticamente si puedo leer 2 capítulos por día estaría acabando antes de la semana, siendo optimistas. Esperemos que sí, porque se nos está viniendo el año encima, ya casi se acaba y apenas vamos a llegar a la mitad de nuestro reto, así que los veo para la siguiente. Es lunes 17 de octubre y
cumplí la meta. En realidad terminé de leer el libro de Demian el día de ayer, 16, pero cosas de la vida ya no pude grabar, así que aquí estoy un día después, pues, haciendo este video. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. En la sinopsis ya habíamos visto que nuestro protagonista se llama Emil Sinclair. Y bueno, ¿cómo inicia? Tenemos este primer capítulo en donde Emil Sinclair nos hace como un pequeño resumen de lo que es su vida y la forma en la que él lo ve, en cómo él lo divide. Y este capítulo se llama Dos Mundos. Y es porque justamente Emil Sinclair nos está relatando esta división que él tiene sobre la vida. Y él dice que pues prácticamente su infancia se divide en estos dos mundos. El primero es el del hogar, es este mundo de lo correcto, del orden, de lo suave, de lo cálido, de lo acogedor, de las reglas, es todo esto que representa su hogar, mientras que el segundo mundo es este mundo de lo malvado, de la perdición, de las mentiras, de los robos, de todo aquello que no está presente en su círculo más próximo, pues. Eh, y nos dice cómo él pertenece a este primer mundo, pero cómo constantemente se siente pues atraído hacia este otro segundo mundo al que no pertenece y cómo de forma como de travesura infantil, él se introduce de vez en cuando por breves periodos de tiempo a este segundo mundo, eh, pues ya sea para sentir adrenalina, para no estar aburrido, algo es lo que lo atrae hasta este mundo que lo hace renegar de cierta forma de su propia pertenencia. Sin embargo, vemos que él no pertenece a este mundo y vemos cómo en estas interacciones esporádicas que él tiene en este otro mundo, como él le dice, pues hay grupos, hay pandillas de niños también y a él le gusta mucho juntarse con estos niños y en alguna ocasión, pues tratando de ganar algún tipo de estatus, él se inventa una historia. Grave error que posteriormente lo lleva a fatales consecuencias, que es a ser extorsionado por un niño mayor que pertenece a este mundo y que representa, prácticamente es la representación andando de este segundo mundo, de todo lo malvado y toda la perdición que hay. Y este niño se llama Cromer. Y entonces, a partir de ese extorsionar, pues él se vuelve prácticamente pues su sirviente eterno y tiene que andar atrás de él haciendo pues todos los encargos que le mande. Y pues esto es muy triste, esto es algo como muy fatal para nuestro protagonista hasta el segundo capítulo en donde nos narra cómo en este capítulo aparece un nuevo personaje, Max Demian, que es por el que lleva el nombre este libro. Es un muchacho también unos años mayor que Emil, pero nos narra que Demian no parece un niño, que Demian se ve más maduro, tiene un porte más sereno, más adulto, vaya. Y esto mismo lo representa tanto en su comportamiento como en su forma de pensar. Demian por eso mismo, de cierta forma, se mantiene y es apartado por el resto de sus compañeros y es como un ente solitario que vaga por el páramo, por este mundo. Y bueno, de cierta forma, nuestro personaje nos narra cómo se siente atraído por este individuo, Demian, pero al mismo tiempo cómo le causa también repudio, pues por
todo su mismo semblante, es como si sintiera, es como este segundo mundo en donde se siente atraído, pero sabe que no pertenece, pero al mismo tiempo le causa cierto grado de repudio y por eso trata de mantenerse a una distancia prudencial, eh, hasta que de alguna forma terminan como mezclándose estos dos personajes, Emil y Demian ayuda a Emil a librarse del yugo que ha mantenido con Cromer. Y a partir de aquí vemos cómo pues Emil ya se siente libre, se siente liberado, pero de cierta forma él nos dice, pues la verdad es que soy un malagradecido porque pues en lugar de acercarme a Demian y de agradecerle, preferí refugiarme bajo las palas de mi madre en este mundo de lo bueno y de lo cálido para sentirse seguro y pues eh, a Demian prácticamente ya no siguió en contacto con él. El capítulo, con la llegada de la pubertad, este, pues este mundo de lo cálido en donde se había refugiado Emil empieza poco a poco a fracturarse, pues con el descubrimiento de el sexo. Y con el descubrimiento del sexo prácticamente se abre como un mundo del placer y de lo prohibido que ya no lo está uniendo con este mundo cálido que representa su hogar. Y es a partir de aquí que vemos cómo Demian y Emil poco a poco comienzan a acercarse nuevamente y los debates que llegan a mantener pues estos dos personajes. Uno, el de la historia bíblica de Caín y Abel, pero visto desde una perspectiva distinta, en donde nos habla cómo Caín y cómo Caín en realidad es una metáfora de los estigmas que ciertos individuos tienen que cargar socialmente. Y historia bíblica también de la crucifixión, en donde pues nos hablan sobre el libre albedrío y sobre la toma de decisiones y sobre los límites que uno puede permitirse cruzar o no desde su pues propia conciencia individual, tratando de dejar de lado pues la moralidad social que se impone. Y son muy interesantes todos estos debates que mantienen. Sin embargo, vemos como ya en el capítulo 4 pues se tienen que separar porque pues a Emil lo mandan a estudiar a un internado lejos de casa y vemos como en este internado pues Emil empieza pues a perderse. Emil al principio es repudiado y es víctima de las burlas y entonces vemos cómo se empieza a hundir poco a poco hasta que es acogido por un grupo de alumnos mayores que lo empiezan a llevar a las cavernas y entonces Emil empieza a desarrollar pues una personalidad más prepotente, más aventada, más cínica, ya nada lo divierte, se la pasa todo el tiempo borracho, siendo sarcástico, pero al mismo tiempo él se sabe no perteneciente a ese grupo y vemos cómo poco a poco va cayendo en un pozo de desesperación y de soledad todavía más profunda hasta que conoce a una mujer a la que él llama Beatriz. Beatriz es una mujer que se encuentra esporádicamente en la calle, nunca ha hablado con ella, nunca ha cruzado palabras, no sabe cuál es su nombre, pero él la llama de esta forma y Beatriz se convierte en el centro de sus pensamientos y de sus fantasías y de cierta forma es como una iluminación que él tiene y abandona todo este pozo de cavernas en el que se estaba metiendo y nuevamente empieza a reflexionar
de forma interna sobre él mismo y sobre lo que lo rodea. Y pues nuevamente empieza como que a tomar conciencia y vemos cómo poco a poco, conforme la figura de Beatriz empieza a ser más fuerte, también la de Demian empieza a aparecer nuevamente en sus pensamientos, porque tenemos que tomar en cuenta que aquí Demian y Emil no habían tenido contacto en todos estos años que él estuvo en el internado, porque Emil le enviaba cartas, pero Demian jamás le contestaba. Y entonces poco a poco, la figura de Demian se comienza a hacer más y más fuerte en el inconsciente de Emil hasta llegar a sustituir completamente a Beatriz y ahora todo su pensamiento gira en torno a Demian. Y vemos cómo ya en la universidad, cuando ya sale de este internado y entra a la universidad, cómo nuevamente se encuentra con Demian, Emil, y entonces pues ya tienen una interacción mucho más cercana, mucho más profunda con las evoluciones que ha tenido cada uno desde su propio mundo. En la casa de Demian hay como una especie de club de intelectuales en donde se reúnen y empiezan a hablar sobre pues sus propias formas de ver el mundo y lo que cada uno está haciendo para tratar de realizar un cambio y de crecer de forma individual, porque tenemos que tomar en cuenta que aquí en esta parte ellos reniegan totalmente de la pertenencia social y buscan más como el crecimiento individual, intelectual, y tratando de generar un cambio desde este mismo pensamiento. Y bueno, ya el libro termina después con el inicio de una guerra, de un conflicto bélico entre Alemania y entre Rusia, y pues con los dos amigos pues teniendo que participar en esta lucha, cada uno por su lado, y con la figura de Demian despidiéndose de Emil, pues, pero de forma un poco espiritual, metafísica, ya que se despide Demian en espíritu de Emil, pero nunca, no está ahí realmente en físico. Y bueno, prácticamente ahí acaba el libro. ¿Y qué me pareció? ¿Qué me pareció el libro? El libro me gustó mucho. Siento que es de esos libros que tuve que haber leído en mi secundaria y que alguien debió de haberme dicho, tienes que leerlo para leerlo y para poder internalizarlo, porque es un libro, eh, como le dije ayer en un comentario así fugaz a mi madre, es un libro de metafísica, pero más entretenido. En realidad nos lleva mucho hacia lo que es la introspección personal y al autoconocimiento. Creo que eso es más que nada lo que nos deja este libro, es en reflexionar sobre nosotros mismos y lo que somos y lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y tiene eh, varios apartados que dicen, bueno, creo que profundamente sentí esa duda durante esas etapas de mi vida y me cuestionaba esas cosas que lo disfruté bastante leyéndolo. Ya ahorita pude comprender bastante de lo que estaba tratando de decirme este libro, pero creo que haberlo leído a una edad más temprana, creo que me hubiera abierto mis horizontes hacia otras perspectivas y me hubiera hecho sentirme de cierta forma menos sola, pensando que estos cuestionamientos no son solo míos, sino que desde 1918 ya estaban. Eh, ¿Qué otra cosa? El personaje de Demian es
Es muy característico, sobre todo porque en realidad Demian todo el tiempo lo estamos viendo desde la perspectiva de Emil. Entonces vemos cómo llega a volverse difusa la imagen de Demian conforme nos la describen, porque Demian es como un ser andrógino que no tiene edad y pues es como si existiera desde siempre y fuera místico. Demian es más un personaje místico que una persona en carne y hueso. Y es muy interesante. No me quiero meter en el romance que tiene con la mamá de Demian, Emil, porque, bueno, eso ya sería meternos como en unos enrollos sobre las fantasías masculinas en las que realmente no quiero meterme porque he disfrutado mucho el libro y no quiero ahondar en ese tema. Y otra parte, Cromer, el abusivo que aparece al inicio del libro, mm, creo que tanto Emil como Demian son un poco severos con Cromer porque lo tratan como, pues, esto mismo, ¿no? Que nos dice toda esta representación de este segundo mundo, que es lo malo, que encarna, pues, la falta de inteligencia, que malos modales, vicios, etcétera. Eh, Sin embargo, ellos lo están viendo desde su propia burbuja privilegiada y realmente no están internalizando eh, pues a Cromer porque ellos desde su propia burbuja de este primer mundo de lo cálido y de lo bueno, se pueden dar el lujo de poder bajar a este otro segundo mundo de lo prohibido para poder experimentar. Sin embargo, Cromer, que él nació y él pertenece a este segundo mundo, en ningún momento ha tenido la oportunidad de realmente poder escaparse a este otro primer mundo de lo cálido. A él no se le dio esa oportunidad. Y ellos desde su propia burbuja privilegiada, individualista, se ponen y rechazan todo lo que implica estos otros mundos en donde no se les ha dado la oportunidad que tienen ellos. Sí me parece un poco injusto. No puedo decir que empatizo con Cromer, pero tampoco empatizo realmente con ellos, porque ellos están viviendo un privilegio al fin y al cabo. Y Cromer no. Yo no digo que lo que él haga esté bien y tampoco justifico que su propia crianza lo vuelva de esa forma, pero sí tenemos que tener en cuenta que él ha tenido menos oportunidades para desarrollarse y el pensamiento individualista y privilegiado que tienen los personajes, tanto Emil como Demian, son muy notorios ya en los últimos dos capítulos del libro, cuando ya se juntaron Demian y Emil, y pues están en este club de intelectuales. eh, es muy fuerte esta perspectiva y pues esta forma despectiva de pues ver todo lo demás, toda la forma en la que se organiza literalmente el mundo, hablando socialmente, y eso hizo que realmente no pudiera disfrutar como pude disfrutar el resto del libro, ya el final, que es cierto que ya esta parte final también está muy llena de simbolismo, que es muy interesante de poder analizar toda esta cuestión de el ave que rompe el cascarón, de la figura andrógina, de las enseñanzas de los maestros, de las leyes de la atracción, eh, pues es muy metafísico y es muy interesante, pero al mismo tiempo todo este
pues de soberbia intelectual, sí, sí me cansó un poquito, porque pues llegamos a esto mismo, lo estás viendo desde tu propia burbuja de privilegios y realmente no estás generando un cambio más que a nivel individual, ¿sabes? Y ok, no digo que está mal generar un cambio a nivel individual. De hecho, uno siempre tiene que ver por un crecimiento propio. Sin embargo, no tienes que dejar de lado pues que estás viviendo pues en un grupo social y dentro de ese grupo social todos estamos realizando labores que nos permitan mantenernos en funcionamiento y que nos permitan seguir sobreviviendo y seguir manteniendo nuestro estilo de vida. Y, y el ser tan despectivo hacia todo lo demás, no sé, me canso. Me canso un poco. Pero fuera de eso, disfruté bastante el libro. Realmente hubiera deseado poderlo leer hace unos años atrás. No sé si se va a ir a mi librero de favoritos, pero sí va a estar en una posición alta. Y bueno, eso sería todo por hoy. Los veo para la siguiente libro. Bye bye.